Jordi Cruyff nació cuando su padre jugaba en el Barça y entró en las categorías inferiores del club cuando su padre volvió a la ciudad condal para ser entrenador del Barça. Con 18 años jugaba en el Barça B y con 20, en 1994, debutó con el primer equipo en el Molinón. De Sporting no tengo mucha memoria porque entré faltando 15-20 minutos, un resultado adverso, creo que 2-0. Más bien me acuerdo el que empecé titular, que fue la semana siguiente en casa con el Racing, que ganamos 2-1, que hizo un gol y me hicieron un penalti, ganamos 2-1. Las 2 temporadas que Jordi permaneció en el Barça estuvieron marcadas por su parentesco. Siempre tuve que si hacía un gol en un partido era el mejor y si fallaba algo era el peor y un enchufado, ¿no? Entonces era una contradicción siempre constante y cuando tienes 18 o 19 años realmente no estás preparado para llevar este peso. Esto es lo que hay, esto es España. En otros países, en Inglaterra, jamás he tenido problemas de este tipo. En España, sobre todo, estar en el mismo equipo que tu padre, pues es así. A pesar de que las estadísticas para un tío de 21 años o 20 años que tenía aquella época, creo que son 48 partidos, 12 goles, de los cuales muchos eran entrando de suplente, pues no está mal. Lo que pasa, el Barça, aquella época no era un club de formación. Aquella época pues había que pencar y dar resultado inmediatamente. Sí, en aquella época pensé que muchas veces quizás lo mejor era para mí irme cedido un tiempo, quizás en otro equipo habría sido mucho más fácil, pero bueno, el orgullo de haber estado en un Barça no me lo quita nadie y son unos colores que siempre voy a amar con todo. Jordi Cruyff llamó la atención y se encontró en la encrucijada de tener que elegir selección. Seriamente, porque yo creo que mis sentimientos eran más hacia España. No hay que olvidar que, claro, en aquella época que tendría 22 añitos, de las cuales unos 15 o 16, 17 años había vivido en España. Entonces, para mí, claro, yo tenía sentimientos mucho más español que holandés. Lo único, uno me ofrece ir a la selección holandesa a jugar con un 4-3-3, cosa que yo estaba acostumbrado del Barça, para jugar de extremo, y jugar una Eurocopa, y que todo el mundo me pudiera ver, o ir a las Olimpiadas con España. Al final Cruyff eligió Holanda y disputó la Eurocopa del 96 con la gran generación holandesa formada por los hermanos de Boer, Davids, Seedorf o Bergkamp. Jordi jugó como titular los 4 partidos de aquel torneo y marcó un gol contra Suiza. A la vuelta, su padre había roto con el Barça y Joan Gaspar le comunicó que no contaban con él. Cuando mi padre se marcha al Barça y yo ya veo que va a ser una situación un tanto incómoda, claro, a mí lo que me realmente reforzó fue el hecho de que habían clubes muy importantes que estaban dispuestos a pagar mi cláusula de rescisión. Me acuerdo que estaba Capello en el Real Madrid, que incluso llamó a casa de mis padres aquí para interesarse. Estaba Antich en el Atlético de Madrid. Me acuerdo, tenía un preacuerdo con Van Gaal en el Ajax para ir ahí. Y a última hora vino el Manchester con un ofertón que no podía rechazar. O sea, en 4 años podía ganar para estar suficiente tranquilo el resto de mi vida, ¿no? Y dije, bueno, pues a por ellos. Bueno, Manchester realmente era un equipazo. O sea, me acuerdo el primer año con Cantona, Scholes, Giggs, Beckham, que todavía no era ni titular, estaba Andy Cole, Schmeichel, Roy Keane, un equipo brutal. Bueno, ser un diablo rojo, ser de Manchester United, aquí es un orgullo total, la gente está orgulloso de su equipo, todo el mundo va con su camisetita y el número y su jugador preferido al campo, aunque tengan 50 o 60 años, pues se ponen la camiseta como unos juveniles y van y animan a su equipo. He's a very good player and he's young and he has maybe to get used to the English sort of hurly-burly and the speed of the English games, but he's very good technically and he's a good type, good character, and I expect him to do very well for us. Jordi is very
He's a very nice person. He's a very good player, and I enjoy to see him every morning and play alongside him every time we can. Tengo que decir que estoy muy a gusto y creo que me puedo quedar aquí bastantes años. Y claro, ese equipo pues lo ganó todo en los 4 años estando ahí, pues sin jugar demasiado, todo hay que decirlo. Pero conseguimos el año que ganamos la Champions, jugué 3 o 4 partidos, la Intercontinental la ganamos, la FA Cup, creo que 3 ligas, varias Supercopas. Y a pesar de quizás no sentirme muy partícipe de eso, porque no jugaba mucho, y un equipo que no había manera de entrar. A veces hay que ser realista y no es ningún escándalo decir que un jugador como Giggs o Scholes o Cantona o un Cole o un Beckham pues eran jugadores que estaban ahí que no había manera de entrar. Y ya está. Y su momento cuesta, trabajas todos los días, pero en el fondo sabes que son jugadores que tienen un nivel impresionante. Lo que me quedo es que cada vez que he tenido oportunidad de jugar hacía goles. Y el respeto siempre lo he tenido de mis compañeros. Incluso hay creo que una autobiografía de Ryan Giggs, tiene unas palabras muy bonitas hacia mí, diciendo que entrenando era de los mejores jugadores que él ha tenido en su carrera, entrenando. Claro, luego decía también que claro, en los partidos no hacía lo mismo que hacía en los entrenos. Pero bueno, miro con orgullo y un partido, quizás el gol de Derby County, que no fue un gol muy bonito, pero sí que fue importante porque ese año ganamos la Liga con un margen de puntos no muy grandes y me acuerdo que entré faltando unos minutos y hice un gol, el empate a 2, y fue muy importante para el Manchester. Y lo ves en la alegría, en la celebración de los compañeros, lo importante que fue ese gol. Jordi volvió a España y pasó por el Celta antes de fichar por el Alavés, donde en su primera temporada llegó a aquella inolvidable final de la UEFA ante el Liverpool. Yo diría que es el año más feliz de mi carrera, más especial. A pesar de que haber ganado una Champions con el United o la Intercontinental o las Premiers y tal, un equipo que estaba hecho para ganar, pero cuando la gente me pregunta cuál es la hazaña más importante de mi carrera, pues a pesar de no ganar, siempre voy a mencionar aquello. Pero Cruyff arrastraba problemas de rodilla desde una fallida operación a principios de su carrera. Y tras jugar una temporada en el Español, se sometió a pruebas exhaustivas. Tenía un problema muy grave en el cartílago. Y el doctor Cugat me dice, mira, tienes las posibilidades de que vuelvas a jugar es un 20 o un 30% y mínimo 1 año o 2 de baja. Dejo un poco el fútbol y voy haciendo mi rehabilitación, pero sin esa confianza de volver a jugar. Con 30 años, Cruyff se dejó ir. Pasó 2 años sin jugar. Pero al cabo de ese tiempo quiso regresar e intensificó su preparación. Yo tenía muy claro que después de 2 años a esta edad y con esa lesión que no me permitía entrenar 5 o 6 veces muy fuerte a la semana, pues yo tenía muy claro que tenía que ir a una liga ya menos competitiva y por eso me vine a Ucrania con una oferta impresionante con Pichi Alonso. No es precisamente lo que yo pensaba encontrarme, ¿no? O sea, el susto me lo he pegado también. Creo que me he equivocado en el sentido de saber cómo era esta liga, ¿no? Cuando piensas que vas a Ucrania, pues piensas en una liga un poco más fácil y de eso nada, ¿no? Fue el comienzo de un periodo nómada, que le llevó después a Malta, donde acabó compaginando césped y banquillo. Ya retirado, su siguiente paso fue Chipre, en los despachos de la AEK Larnaca. ¿Por qué Chipre? Pues porque es un país donde la gente vive el fútbol de una manera como en Grecia, o sea, con una locura, gente muy apasionada del fútbol, y es un sitio donde, ya te digo, como estás metido en tantas facetas de organización, la estructura del club, pues es un aprendizaje buenísimo. Su último cambio de aires, el pasado mes de abril, le ha llevado a Israel, como director deportivo del Maccabi de Tel Aviv. Echando la vista atrás, se siente orgulloso de su carrera y solo lamenta los múltiples problemas físicos. Claro, las lesiones son 12 operaciones y en 10 o 12 años de fútbol es a uno anual, ¿no? O sea, y sí que es cierto que ha tenido un impacto muy grande en mi carrera, ¿no?
no es obvio. Pero bueno, no me arrepiento de nada, el fútbol es como es, las cosas van como van y yo miro atrás con orgullo. Sí que es cierto que en algún momento pues, puedes pensar que una decisión es equivocada o si llego a saber lo que sé ahora pues hubiera hecho lo otro. Pero bueno, son cosas que pasan y todo lo que he hecho pues con orgullo y ya está, son experiencias.